Para eso estoy aquí. Pues empezamos, espero ahorita sus manitas, no sé si no las estoy viendo porque no puedo ver bien o ahorita las van a poner, pero algo que se me hizo súper interesante al momento de ver tu película fue como The Insider, o sea, al final del día tú tenías un conocimiento muy claro de cómo funcionaba, lo comparto porque yo también fui a esos retiros en algún momento y los conozco, ¿no? Entonces lo veía muy claro y para tenerlo tan claro es porque o lo viviste o hiciste una investigación. Tú junto con Lucy Palax son los guionistas y nos puedes platicar un poquito de ¿cómo está la idea de esta experiencia que narras, que fue un año de tu vida que estuviste en este tipo de colegios, lo quisiste plasmar y si hiciste otro tipo de investigación para complementar este guión? No, la verdad es que esta película en particular fue inspirada en un año de mi vida donde yo estudiaba en una escuela mixta, laica, muy liberal, muy artística. Y me movieron en primera de secundaria a una escuela que la llevaba el Opus Dei, que es una escuela aquí de la Ciudad de México bastante pues prestigiosa y es como la antesala de la Universidad Panamericana, entonces como muy, pues como que ya te van encaminando a ser esa persona de bien. Pero para mí fue una experiencia muy fuerte entrar a un sistema nuevo y pues ahí ocurrieron una serie de cosas que a lo largo de un año que yo condensé todas en un campamento. O sea, sí hubo un campamento, sí nos asustaron un montón con unas historias de un hombre satánico, de un pueblo súper peligroso, de cosas que ocurren en la noche, cristales rotos, o sea, no nos dejaban dormir y realmente lograron los adultos meter una atmósfera de miedo bastante fuerte y que además para estos chavos que llevaban toda la vida ahí y que yo los sentía como mucho más metidos en una burbuja que yo, pues para algunos de ellos fue una experiencia súper traumática, ¿no? Y lo curioso es que nunca hubo al final como una revelación de que, bueno, chicos, fuimos nosotros, era una broma, lo hicimos porque bla, 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 sino simplemente no se habló del tema y se siguió adelante o sea, como si no hubiera ocurrido y se me hizo siempre muy extraño. Yo se lo comenté a mis papás, pero tampoco entendían muy bien cómo que era lo que sucedía, porque era realmente extraño. Y entonces ese fue el motor, pero lo que ocurre dentro de la película es una unión de muchas cosas personales. Entonces, pues no hubo una investigación, digamos, externa. Lo único que hice fue juntarme con gente que había estudiado en escuelas del Opus Dei y de los Legionarios de Cristo y platicar sobre sus experiencias de campamentos. Y en muchos de los casos se repetía el pueblo vecino, o sea, la misma narrativa interna que se maneja en la película ocurría. O sea, lo habían vivido gente que había estudiado en España, que había estudiado en México, que había estudiado en Chile, y era como, pues claramente había una especie de estructura, de modus operandi que era muy sencillo. Es como saco a los niños de su burbuja, de su zona de protección, les meto miedo, entre más miedo tienen, más se acercan a mí, y ya que están muy cerca, pues yo les transmito la ideología y la filosofía que yo quiero y entra como mantequilla, con mantequilla, como se diga, ¿no? Entonces se me hizo muy interesante como una forma de manipulación colectiva y pues a partir de ahí empecé a trabajar en la película ya desde un lugar totalmente libre, creativo, generando, escribiendo todos los personajes, escribiendo toda digamos, desde un lugar totalmente de libertad creativa y sin apegarme para nada a ningún tipo de realidad, ¿no? No te oigo. Ajá. Gracias. Le doy la palabra a Daniel Robles Gil para que continúe la pregunta. Invito a los alumnos para que sigan también pues preguntando, ¿no? Todas sus dudas, aprovechando la oportunidad. Adelante, Daniel. Bueno, la pregunta que tenía cuando levanté la mano no era tanto del guión. El momento era más en el lado de producción, tenía curiosidad si usaron pantalla verde en unas tomas, porque si noté mucho que atrás tal vez o no, de que lograron esconder cosas o sea, cambiar cosas de atrás. Era mi curiosidad de la producción. ¿Como cuál es la que crees que es de green screen? Una de las primeras tomas que pudieron ver usado una green screen, pero
que apenas noté que, ok, se ve un poco raro atrás, pero creo que es solamente para que se vea como las nubes de cierta manera o que se vea el background de cierta forma. No, no cambiaron mucho. Sí se nota que todo demás sí está muy fijo. Sí, pues mira, tienes buen ojo. Si me dejan compartir pantalla, les puedo enseñar algunos truquillos rápidos. No me quiero tardar mucho en esto, pero es buena pregunta, la verdad, y pocas veces la preguntada. ¿Puedo compartir pantalla? Sí. Claro, ya te di acceso. A ver si no sale todo mi relajo aquí. Las montañas con nievita. Ajá, a ver. No, las montañas, ese es el Iztaccíhuatl. Sí ven, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí tengo la película en rollos, porque trabajamos por rollos todavía para... Bueno, esta toma es de VFX. ¿Sí la ven completa? Es que, sí. Esta toma es de VFX. Simplemente se le agregó la cerca se le agregó el detalle de la cerca, que es prácticamente imperceptible, pero bueno, me importaba que no se dejara así. Todo esto, en esta toma, se le agregó al pájaro volando. Pero la toma es real, o sea, así era, no se le agregó nada. Este es el Iztaccíhuatl, solamente visto desde un costado. Digamos que del lado derecho está la Ciudad de México y del lado izquierdo está Puebla. Y estamos nosotros justo transversales viendo el Iztaccíhuatl y detrás está el Popocatépetl. Para los que conocen la Ciudad de México. Entonces es una vista real, la nieve es real, todo es real. Aquí en esta toma, no sé si era la que te referías. Aquí se le cambió el cielo. Perdón, recuérdame tu nombre. Daniel. Daniel, ¿esta era la toma que te referías? No, me refería a la siguiente cuando empezaron a reunirse. Ajá. Que está hablando sí, ¿Esta? esa. No, Sí. para nada, no. Esta ¿No? no se le hizo Ok. nada. Todo esto, te digo, aquí se le cambió porque estaba muy nublado y pues tenía que pegar con esta toma anterior y pues yo quería que siempre se sintiera el cielo muy azul en la película. Aquí ya funcionaba dramáticamente que estuviera más oscuro, ¿no? Aquí no se le hizo nada, 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 nada. Aquí también se le cambió el cielo, por ejemplo. Ese es un recurso que utilizo mucho porque para darle unidad. Este es interesante. Estas son dos tomas mezcladas, miren. Ahí les va. Cuando pasa el árbol, la pegué con otra toma, ¿vieron? Entonces, cuando estén editando, pues pueden usar dos tomas y nada más encontrar un punto de corte. Y hay veces que ni siquiera tienen que haber algo ocurriendo a la mitad para poder pegar dos tomas y escoger los dos mejores momentos de dos tomas. Y aquí en esta fue una tontería que les recomiendo cuidar muy bien, pero es que la gorra del niño, le pusieron la gorra incorrecta, entonces le tuvimos que modificar la gorra para la gorra real. Es un pequeño detalle. Aquí nada, 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 nada. En esta toma se le cambió el cielo a la primera parte nada más, porque aquí venía como una nube gris muy fuerte y nada más se le cambió el cielo. Y nada, 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 nada y nada. Nada más tal vez no me voy a echar toda la peli, pero sí les voy a enseñar un detalle que es interesante. Esta toma, no sé si se acuerdan, está hecha de varias tomas juntas, ¿no? Entonces, hasta aquí es una toma, ¿ya? Una sola toma, obviamente, ¿no? Con toda la acción. Después, mientras va paneando, chéquense el pasto. Aquí se empieza a mezclar con otra toma. Aquí ya es otra toma. Esta ya fue otra toma y las pegué. Y después, cuando los niños cruzan la ventana, vean cómo cambian de orden los niños. Derecha, izquierda, izquierda, derecha. ¿Ya vieron? Es otra toma. Entonces, esos recursos de montaje
que aquí fueron muy sencillos, pues los utilicé bastante. Bueno, hubo aquí una borrada de un cable. Aquí en el Palazzo simplemente se le agregó, esto fue hecho con puro entrenamiento actoral y se le agregó esa sangre que se vio ahí y la sangre en el palo aquí, un detallito, ¿no? Esto es maquillaje. Este helicóptero no es real, este helicóptero es de VFX. Totalmente, hecho con render, todo, ¿no? Pero el siguiente helicóptero sí es real. Lo único que se le hizo fue se le borraron las identificaciones, se le cambiaron estos nombres y se le agregó este logo del gobierno mexicano, del Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado. Ese se le cambió por un logo que decía como Heli Rent o algo así, que pues no venía al caso. Y entonces aquí pues, se le tuvo que agregar el logo y ya. Y la siguiente toma, que es de mis favoritas de la película, es esta. Está increíble. Y esta toma, pues también se le agregó, ese helicóptero no es, ese no es real. No, ese helicóptero sí es real, pero es un plate que grabamos nada más del helicóptero como volando encima de la cámara con el cielo gris de fondo y el helicóptero, y a los niños nada más se les pusieron como, o sea, yo trabajé con ellos en decirles, el número 1 es viendo al horizonte, número 2 más arriba, 3, 4, 5, y cuando llegamos al 10, el helicóptero les pasa encima, entonces simplemente contábamos y contábamos y ya. Y después de esto, pues ya nada. Entonces, bueno, alrededor en la película, si quieren hablar de un efecto en específico, pero pues así se fueron haciendo truquitos, para, pues cositas para ir arreglando la película, para mejorarla, ¿no? O sea, está llena de millones de detalles, ¿no? Joaquín, ¿cómo hiciste para castear a todos los niños y para trabajar con ellos? ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí ahora sí que en el campamento cinematográfico, ¿no? Filmando la peli. Buena pregunta. Primero lo que hice fue ir a contactar. Empecé con un director de casting. Es muy importante tenerlo, por lo menos en mi caso, porque el casting es súper importante. Yo me clavo mucho, me clavo meses en hacerlo. Y si estoy solo, pues es demasiado trabajo porque pues el director tiene que ir haciendo muchas cosas en paralelo, ¿no? Entonces el director de casting empezó primero en bases de datos de niños actores y empezó a juntarlos, a grabarles entrevistas. Y lo que me di cuenta es que estos niños actores, en su gran mayoría, no vienen digamos, del sector socioeconómico de los niños de la película, ¿no? O sea, hay de todo, pero en general un niño o sea, es interesante el fenómeno de los niños actores, pero muchos de ellos, pues vienen de casas, pues que están o en la pobreza o que están ahí como familias de clase media que están luchando mucho ahí por salir adelante y el niño también forma parte del sistema, digamos, de trabajo de la casa. Eso es lo que noté mucho, que está increíble, pero no me funciona para la película, no me funcionaban esos niños. Entonces, con el director de casting le dije, tenemos que entrar a las escuelas, pues a las escuelas reales donde están ocurriendo estas cosas. Y primero fue el proceso de convencer a las escuelas, mandar cartas, ir a juntas, explicar la película y por fin una vez que nos dejaron entrar, hicimos unas entrevistas de 1 minuto que no las tengo aquí, pero son unas entrevistas de como headshots de un niño tras otro, todos los que les interesaba participar en la película. Entonces, una vez que yo vi como a 500 niños, los empecé a seleccionar por sus caras, todo, y diciendo, este niño está chistoso, este está buena onda, este es demasiado tímido, este no me sirve. Lo reduje a 100, hablamos con cada escuela y entonces ya nos dieron la autorización para contactar directamente a sus padres. Y entonces a los padres se les empezó a citar para castings fuera de la escuela, donde yo juntaba grupos de 10, 15 y trabajábamos en improvisaciones grupales, que de hecho esa forma de castear fue la forma en la que yo filmé toda la película, ¿no?
Entonces, a ver si tengo aquí un video que seguro les va a gustar, porque además salen súper chiquitos. Perdón, es que sí, guardo muchísimas cosas siempre. Juan Manuel cuando me invitó a Monterrey enseñó un montón de cosas de maquinaria ahí como behind the scenes y me encanta enseñarlas porque realmente ahí entiendes muy bien cómo se hizo la película ya sin la mística, ¿no? O sea, cómo se hizo. Ay, pero no la encuentro. A ver si la casting. Un segundo, ¿eh? Perdón, no lo tenía preparado esto. Bueno, ahorita lo voy a encontrar, pero son videos de casting de los niños y eso estaba increíble. Casting, a ver, casting. Perdón, última prueba. Casting sites. Ejercicios Alpinia. Mira, aquí debe estar. 9 de marzo. Aquí están. Miren, les voy a compartir pantalla una vez más para que vean cómo eran los ejercicios. Pero voy a ver si puedo compartir con sonido. Compartir sonido. A ver si lo ven, ¿ok? Y hacía todo tipo de ejercicios. Ahí les va. ¿Sí ven o no? Sí. Bueno, entonces, no sé si escucharon el audio. Era como una canción, una música. ¿No? Sí. Sí, bueno. Algo importante fue empezar a entender qué niños tenían relación con la cámara. O sea, qué niños entendían muy bien que cuando la cámara te ve, cuando tú ves la cámara te ve. Esa es la regla número 1, ¿no? Si tú ves el lente te está viendo. Y mira, ahí les va que ya era más de actuación. Y aquí van a ver la primera actuación ahora es Valeria Lam, en ese momento Alex Lam, que interpreta a Jordi, ¿va? He sido rehabilitado en esta escuela y no va a haber quien me saque de aquí. No mames, no puede no ser. mames. O sea, no manches, entre perros hay grasas y te meten a ti, o sea, no seas... Qué pena. Si no te parece, la puerta está ahí. No, tú lárgate, es que tú ni estar en esta escuela. Con mi dramita ya he conseguido un 10 en el examen. Lástima que ustedes no lo podrán hacer. ¡Qué marica, güey! Eres un marica. Eres No le un tenemos marica. miedo a estudiar. Eres un marica. ¿No tienes miedo a estudiar? Tranquilo, es mi amigo. Tranquilo, Está bien. Estamos todos contra ti. El que sale jodido eres tú. Pues qué bueno, porque me En quedaré recreo, acá. créeme, no vas a estar con una pierna. No necesito estar con alguien en recreo. Me tengo a mí mismo. Ahora Patrick no va a ser el Lo que único estoy diciendo lastimado. es no vas a tener todo tu cuerpo completo. Porque hiciste tu dramita falso. Tenemos todo ¡Ey, grabado. ey! Tenemos todo grabado. Enséñale al clarito. profesor. Enséñale al profesor. ¡Prof! ¡Profe! ¡Profe! Respira. Ahí viene otra vez Matías. Vamos a la fogata. Ahí viene Matías. Ahí está. Ahí viene. ¡Corran! ¿De verdad no lo ven? No hay ¿De verdad? ¿Cómo no lo pueden ver? ¡Es un hombre de 3 metros! Porque no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? ¡Lo estoy viendo! No hay nada. ¡Estoy fijando! Men, yo creo que necesita lentes, no Tú lo empiezas a ver también. ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! Oiga, no, como que sí, men, no me grites. Güey, que nos quieres
asustar. No, no, es en serio. Sí, algunos nos quieren asustar. No, o sea, voltea, neta, voltea. ¡Wow! Se ve mucho, un árbol. ¡Un bosque! No, no es el bosque. ¡Qué miedo, un árbol! ¡No nos vaya a matar! Ahí viene, se está acercando más, ¡No nos vaya a Matías. matar! No, es en serio ahí. O sea, en serio. Bueno, el video ahí se me dio, quién sabe qué le pasó. Pero bueno, o sea, básicamente dándoles la... y este era un Tanaka que ya nunca funcionó, último, ¿ok? También está muy bueno este. No, es en serio ahí. O sea, en serio. No, Sí recuerdan la coreografía, ¿verdad? Bueno, si no, vamos a intentarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, entonces ese no quedó como Tanaka, pero bueno, como pueden ver, hice como muchos ejercicios de improvisación, muchos durante semanas, y los iba mezclando en diferentes combinaciones, y me fui dando cuenta quién regresaba la segunda vez con motivación, quien regresaba totalmente ahuevado, como obligado, y así una mezcla entre motivación de los niños, capacidad de improvisación, porque esos niños gritando como locos y haciendo eso, lo hacían ellos. O sea, yo solo les daba, digamos, un marco de esto es lo que ocurre en la escena, esto es lo que tiene que pasar. Y así fue entrenándolos poco a poco hasta que las improvisaciones se volvían muy complejas porque yo les iba agregando cosas desde un inicio que tenían que ir ocurriendo, pero con tiempo. O sea, por ejemplo, este niño está en el campamento y cuando yo aplauda, uno de ellos, que yo voy a establecer quién, va a darse cuenta de que alguien se está acercando a lo lejos. Después, el segundo, el tercero, y yo voy a decir quién, ¿no? Yo le digo, tú eres el segundo, tú eres el tercero. Después de 5 minutos, después de unos minutos, los niños del fondo empiezan a gritar. Después, entonces, agregando. Y entonces, en un momento, tal persona, Jordi, se acerca a la cámara y dice, profesor Monteros, estoy seguro de que es el campesino del pueblo. ¿Ya? Y después de eso corren. Digamos, muchas anotaciones de dirección, pero cuando decías acción, pues ya te callabas la boca porque ellos mismos tenían que encontrar la forma de llegar al punto que sigue y al que sigue y al que sigue y al diálogo, y se esperaban hasta que el otro no dijera su diálogo es que ahí está el árbol o ahí está el monstruo para gritar, o sea, ¿sabes? Entonces los fui entrenando para que su capacidad de improvisación se volviera realmente muy, muy compleja, y pues así ya llegamos a la película y todo lo que les decía generaban una energía increíble. Y solo para último detalle, ellos ya estaban divididos en 4 grupos por sus personalidades que ellos mismos escogieron. Entonces estaban los populares, los introvertidos, los emo y los religiosos. Y entonces, en cualquier situación, ellos sabían cómo comportarse. O sea, no se comportaban como una masa, sino que los religiosos eran unos chillones. Los populares se hacían los machitos. Entonces, cuando ves la imagen, sientes que hay como que todo el mundo está reaccionando de una forma diferente, pero ellos sí saben muy bien qué es lo que tienen que hacer. Y entonces es chistoso, porque a veces el que estaba hasta el fondo, hasta el fondo de la imagen, ¿no? Hasta el fondo, así el último niño se me acercaba en un corte y decía, oye, pero es que yo tengo que gritar y tengo que hacer, o sea, casi que ni se veía el niño, pero llegaban y me decían, pero tengo que hacer esto. Y siempre les contestaba como si fueran el principal, o sea, de no, es que tú vas ahí, tienes que dar 5 pasos, gritar. Y ese trato como directo, como de darles un lugar, fue el que hizo que estuvieran 7 semanas motivados. Entonces, moraleja, siempre traten a todos sus actores, a sus extras, a todos, como si fueran las personas más importantes, porque nunca sabes la belleza que puede hacer el niño de hasta el fondo y nunca sabes lo que te puede hacer alguien ahí, porque... y si tratas a los extras como ganado,
tu película se va a ver como con extras de ganado, o sea, como con masa que se mueve y masa enojada y masa, ¿no? Si quieres que realmente tengan una personalidad, pues tienes que tratarlos pues, a cada uno como personas, ¿no? Y ya. Gracias. Daniel, te voy a hacer esperar tantito para darle la palabra a Napoleón, porque ya es la segunda participación y luego continúas tú. Adelante, Napoleón. Gracias, Lilian. ¿Me escuchan? Porque está medio cortado el Sí. internet. Ah, genial. Hola, Joaquín, gracias por tomar el tiempo de venir con nosotros. Mi duda en cuanto al guión, viendo la película, tuve un poco de problema como que en ubicar un particular protagonista de la historia. Más bien sentí que era como que este cast de 7 niños como que viven el cambio o la afectación. ¿Cómo fue al escribir el guión? ¿Tenías como que un protagonista o tuvieron tú y Lucy un protagonista en mente o fue cambiando poco a poco hasta que fue algo más amplio o cómo fue el proceso del protagonista o la historia en general? Sí, déjame enseñarte algo. Déjame ver si te puedo enseñar algo que te puede servir. Mira, esto puede servir. Les voy a compartir pantalla otra vez, ¿va? Este es digo, hay millones de documentos y todo que vas acumulando cuando haces una película, ¿no? Entonces, esta fue una imagen que hizo Lucy, mi co-guionista y además es la directora de arte, como una imagen inicial, como del descubrimiento del hoyo, que antes, en una versión primeriza de la película, ocurría muy al inicio, ¿no? Ocurría como casi que en la segunda secuencia. Pero, y no participaban los niños. Pero bueno, esta imagen se quedó un poquito como referencia para carpetitas y todo. Entonces, el guión ya estaba dividido con estos personajes, los populares, los nerds, los nuevos, entre ellos el chico becado, y luego los padres, los maestros, este era Edwin, el quemado, no sé si ven mi cursor, tal vez no, ¿verdad? Sí, se ve. Sí, ok, Edwin, Tanaka, Gordillo y los jardineros, ¿no? Y entonces ya desde el inicio, Lucy y yo miran, esta es una imagen que hizo Lucy sobre la llegada, no sé si la pueden ver, como la llegada del autobús al campamento y las diferentes cosas que pasaban, las actividades diarias, la construcción de la capilla, la clase de religión que ya no quedó en la película, la observación de aves y el descubrimiento del hoyo, el comedor, la alberca, los juegos en la alberca, el rally de las banderas. Aquí pueden ver pues los grupos, los campesinos zombies, todo eso. Y después el ataque al pueblo, enterrar a la niña, la misa final, la foto final y el autobús. Como pueden ver, pues la película estaba muy planeada, pero volviendo a tu pregunta, escribimos la película formando a 4 grupos y esos 4 grupos eran como si hubieran, o sea, imagínate que tus 4 grupos son 4 personajes nada más, entonces así te facilitas muchísimo la vida. ¿Quieres una película sobre no sé, 100, 500 personas? Pues seguramente las puedes dividir en 3, 4 formas o 5 y después de eso, pues ya nada más las escribes como los populares hacen esto, los no sé qué. Y obviamente dentro de los populares, pues estaba Jordi y estaba Santi. Dentro de los religiosos estaba no sé quién. Y ellos, cuando lees el guión, ves que solo ellos tienen diálogos como establecidos. Todos los demás forman parte de la masa. Ok, muchas gracias, Joaquín. ¿No? ¿De qué? Adelante, Daniel. Y continuamos Javier y luego Emanuel. Mi duda es más del concepto, ya que está hablando de que entre qué edades tenían los actores, porque sí tenía mucha curiosidad de si tuvieron que hacer todo muy rápido porque normalmente niños de esa edad cambian mucho físicamente. Cada unos meses, en 5 meses se va a ver
más alto, Sí. ya es todo. Pues 12 o 13 tenían, algunos 11, pero creo que 12 y 13 era la media, algunos 14 también. Y el rodaje se hizo en 7 semanas y básicamente el 99% de la película se filmó ahí. Yo hice unos reshoots, me tardé mucho en editar la película porque teníamos mucho material y era mucha improvisación. El estilo no estaba muy definido durante la filmación, entonces, en el sentido de que yo tenía una idea de cómo se iba a filmar, pero la misma improvisación me obligaba a yo también tener que improvisar en cómo se filmaba. Entonces, encontrar la forma final de la película me tomó tiempo y para cuando ya empecé a notar como problemas en la narrativa, problemas en ciertas cosas, pues ya los niños estaban súper grandes, o sea, realmente crecieron muy rápido en cuestión de un año. Y entonces ya no podía utilizarlos realmente a casi ninguno para hacer reshoots. Entonces, pues me tuve que limitar en muy pocos reshoots con ellos. De hecho, solo con Yuba hay un reshoot. Solo con Yuba, que es el chico, el becado. Ahí les va. Que fue medio ya, o sea, ya medio pues hecho como a la fuerza. Espérame un segundo. Es esta toma, ¿ya? Este niño pues tiene un año y casi un año más, es un año más grande que cuando filmamos la película. Se había cortado el pelo además, entonces le pusimos una peluca, que pues esa es peluca, y pues ni modo, el suéter apenas le quedaba, lo tenía apretadísimo, o sea, apenas si lo logré. Y bueno, creo que nadie se da cuenta, pero pues esto ocurrió un año después, ¿no? Entonces, lo mismo en la toma de la gorra que les enseñé después. Todo eso se tuvo que hacer después, pero ya no tenía demasiada flexibilidad. Entonces, volviendo a tu pregunta, sí me tuve que apurar muchísimo. Gracias. Gracias, Joaquín. Adelante, Javier. Hola, mucho gusto. Mi duda de la película es con todo esto que mencionas de la evolución que tuvo, ¿no? Igual de que al rodaje, con la improvisación y todo eso. Y me encantó cómo se manejaban muchas historias de diferentes personajes y de diferentes narrativas. Y quería ver como cuál fue tu proceso delimitando en qué historias querías enfocarte y si hubo algunas historias que luego tuviste que quitar por cuestiones de tiempo, personajes o lo que sea. Y también cómo cambió eso en cuestiones de la improvisación en set. O sea, ¿cuántas cosas tuve que sacar? Pues en pocas tuve que sacar, a ver si lo tengo aquí. No, eso sí ya no lo tengo. Pero tuve que sacar toda una intro muy larga de el camión llegando al pueblo, cruzando el pueblo antes de llegar al campamento y en un momento se queda atorado y rompe y como que se queda atorado el camión ahí y como que sentimos cierto nerviosismo nada más de ver cómo el camión se mueve. Toda una intro del pueblo la tuve que sacar. Una intro del campamento donde los trabajadores como que preparaban todo para la llegada del autobús. Entonces decidimos empezar la película, pues ya, o sea, que llegara el autobús y fin de la película, una mini intro con los pájaros. Y después, que eso se hizo además después, eso no estaba en el guión, esa intro. Yo tuve que buscar como pájaros de stock que fueran, de hecho el pájaro que está en la película es el Turdus albocinctus, el pájaro que mencionan ahí, es un pájaro que vive en la India, nada más. Entonces, pues con una compañía de la India, conseguir stock y ese stock bonito, ¿no? Que funciona como retro, o sea, fue bastante buena suerte. Y entonces eso lo quité. Había una línea narrativa con los niños religiosos. Diego Peña era parte de los niños religiosos, entonces había una escena donde le hacían como un exorcismo para quitarle, como para que mejorarlo. Y había una escena, un club de religión. Ves que ahí está la escena del club de los pájaros, el club de construcción o el club de supervivencia. Y luego había una escena del club de religión. Esa no quedó bien. Fue de lo primero que filmamos y realmente no iba con el estilo y así. Había un banquete de bienvenida y una guerra de cohetes increíble que no quedó.
A ver si está lo de la guerra de cohetes, que la neta me encantaba, pero... Teaser, Hole... No. Híjole. No, no creo, pero eso sí era o sea, eso sí era muy bonito, ¿no? Era muy, muy bonito, pero no tenía una fuerza narrativa. O sea, tuvimos que quitar eso, la guerra de cohetes, y ya más adelante en la película casi no tuvimos que quitar cosas. Lo que pasó es que tuvimos, más bien al revés, tuvimos que quitar mucha introducción, mucha grasa del inicio, porque la película le costaba mucho trabajo arrancar. Y luego cuando haces una película coral, pues tienes que tener muy poco, o sea, tienes muy poco tiempo para que los personajes se establezcan. O sea, no puedes tener una escena del personaje despertando y luego el personaje, o sea, no puedes darle ese seguimiento a tus personajes. Entonces, cada escena tiene que ser súper sintética y representativa de tu personaje, porque si no, la estructura se te empieza a ir hacia un lado. Ah, y otra regla importante es que en una película coral, los primeros 5 o 10 minutos tienes que realmente preocuparte porque no des una falsa señal de que la película va a ser sobre alguien. Entonces, si de repente hay un plano que parece como un close-up, el espectador dice, ah, la película es sobre esta persona. Y si tú le quitas eso al espectador, pues vas a perder a mucho público que solo sabe ver películas con personajes protagónicos, pero a la gente que es paciente y que tiene más apertura, pues le vas a decir como, tranquilo, esta película no es sobre nadie, es sobre todos, ¿no? Algo así. Gracias, Joaquín. Muchas gracias. ¿Perdón? Le doy la palabra a Manuel. Adelante, Manuel. No te escuchas, Manuel. Estás en mute, no sé. Hola. Ya. Ya, perfecto. No soy fan, no sé por qué. Pero no, hola Joaquín, primero que nada, mucho gusto. Bueno, mi pregunta va a ser un poco de cómo funciona, o sea, bueno, yo te iba Juan Manuel explicando un poco de tu trayectoria, que hablaba sobre tu trabajo en Polonia, yo creo que tiene un poco más de sentido. Tal vez mi pregunta a lo mejor va un poquito más encaminada a esto, pero ¿cómo funcionó la coproducción o el apoyo que tuviste de gente en Polonia? Digo, en los créditos, y ahorita revisando un poco lo que se habla de la película, pues tiene mucho apoyo de gente allá. No sé si nos puedes platicar un poco cómo funcionó esto. Bueno, la de Polonia fue bastante sencilla porque el Instituto Polaco de Cine tiene tiene un fondo dentro de sus convocatorias, un fondo es para coproducciones internacionales. Ese lo tiene que aplicar un productor polaco. Entonces, lo primero es conseguir a un socio o un potencial socio que se asocie contigo y que ellos apliquen a su propio instituto y dentro de los requisitos para aplicar a una coproducción internacional, no solo en Polonia, sino en cualquier otro lado, es pues tienes que cumplir con cierto porcentaje del cast o del crew que sea de Polonia. La lana se tiene que gastar en un porcentaje en Polonia, o sea, no te la puedes gastar 100% en México. Entonces, pues platicar, o sea, cuando los pasos son como conoces a un productor que tenga experiencia con coproducciones, le mandas el guión, platican de qué elementos podrían ser polacos, ¿no? Pues que el actor, que la maquillista, los efectos especiales y el editor. Ok, va, entonces ellos juntan toda la documentación, la traducen a polaco, hacen su propia aplicación y si ganan el fondo, entonces pues ya se vuelven coproductores oficiales de la película y entonces pues ya es una relación donde ellos pagan las partes que corresponden. A veces esas partes cambiaron porque entró un tercer coproductor que va a cubrir algo que ellos iban a cubrir, etcétera. Y entonces, entonces con eso ya pues empiezas a trabajar básicamente. Y lo mismo con cualquier otro país, o sea, con Dinamarca, con Suecia, con todos. Y las coproducciones realmente son interesantes, pero si no las necesitas, no las hagas, porque son un trabajal realmente innecesario. O sea, tienes que hacer los presupuestos, traducir al polaco, tienes que además
O sea, esa es la regla, ¿no? También otra regla. Si no la necesitas, no la hagas. O sea, no te da, no te da demasiado de hacerla. A menos de que sea una coproducción con algunos países que realmente es súper benéfica, como por ejemplo Suecia. Creo que ahorita hay muy buenas coproducciones. Se va corriendo el rumor de que, oye, en Suecia está muy bueno porque te lo puedes gastar 100% en México. Eso te conviene mucho, porque digamos que te dan $20,000. Con $20,000 tú puedes hacer la mezcla de sonido, ¿no? Eso es lo que te costaría más o menos una mezcla de sonido de 3 semanas tal vez en México, con el ganador del Oscar, ¿no? Con $20,000 en Suecia, pues te alcanza para casi que una semana con un mixer normal, o sea, un mixer bueno, pero normal. Entonces, te conviene mucho más ese dinero gastártelo en México porque la calidad de tu película va a ser mejor. Y hay veces que las coproducciones acabas gastando un dineral en cosas que en México cuestan muy poco. Entonces, pues hay que medirle ahí bien si se necesitan. Y lo demás de la película son fondos como tenemos uno que se llama Cine Rich, que ya no existe, lamentablemente, pero daban como dinero en lo que le llaman a fondo perdido. El fondo de Tribeca, que también creo que ya no existe tampoco y es a fondo perdido. Y el fondo Gabriel Figueroa, el premio Gabriel Figueroa, que se lo ganamos en el Festival de Los Cabos, dentro de su mercado de coproducción. Que eso sí vale la pena ir a los mercados de coproducción, intentar ganar un premio y si no, pues hacer contactos, ¿no? No te escucho o no sé si alguien está hablando. No, Emanuel, no te escuchas. No, muchas gracias. Creo que esa era la duda, porque justo cuando estamos viendo esa la idea, pero ya que Juan Manuel habló y explicó sobre tu trayectoria, creo que ya tiene mucho sentido. Y no sé si Luis quiere hablar. Luis, si quieres, adelante. Okay, gracias. Bueno, yo tengo una pregunta y es como, ¿cómo logra usted como, pues definir o establecer una visión específica como de la sociedad y pues ya cómo trasladarla o sí como que a la pantalla? Pues sí, es una buena pregunta porque realmente siento que la naturaleza del relato de multipersonajes, o sea, un relato coral, algo tiene que nos hace pensar como en otra forma narrativa que no tiene que ver con el individuo, sino con el grupo, ¿no? Y al pensar en el grupo, empezamos como que solita la misma temática abre la puerta a que puedas hacer, digamos, como una referencia mucho más simbólica o metafórica o arquetípica tal vez a los temas como profundos de cierto análisis social. No sé si me explico. O sea, cuando tú hablas de 10 personas que están viviendo lo mismo, pues las 10 van a reaccionar diferente y esas reacciones pueden dar una visión como digamos, un resumen de lo que sería la visión de una nación o de un grupo o de un país, ¿no? Entonces, si juntaras a 4 personas en una mesa y en o en un restaurante, ¿no? Hay un terremoto, se cae el edificio, pero sobreviven 30 y pues la mitad son, le van al Bronco y la mitad le van a Samuel y entre ellos, se empiezan y hay uno que no sé qué y hay uno que, ¿sabes? O sea, le vas dando una personalidad, tal vez puedes hacer una analogía del estado de la política o de la sociedad de Nuevo León. ¿Por qué no? Pero es gracias a ese resumen de los personajes, ¿no? Entonces, no viene de ahí, o sea, no es como que yo quería hablar de eso primero, pero al decidir tomar esa forma, pues te vas dando cuenta, bueno, y esta historia en particular sí hablaba desde un inicio sobre privilegio, clase, raza, división social, pero cuando ya lo haces, si yo lo hubiera hecho con un solo individuo, con un solo niño y tal vez siguiéndolo durante la película, tal vez no hubiera generado esa visión como de que se están hablando de muchos temas al mismo tiempo, ¿no? Y pues son unas por otras, pero eso es lo bonito de las películas corales, ¿no? Altman lo hacía,
Luis Alcoriza lo hacía, Buñuel también lo hacía en algunas películas, y automáticamente las películas generaban como una visión de que se está hablando de algo más, o sea, de que además de esto hay algo más. Y pues sí, creo que sale naturalmente. Es más, ¿conocen una serie que se llama White Lotus? ¿Sí, lo ubican? Pues la estaba viendo para una cosa y es un poco lo mismo, o sea, es como muchísimos personajes o muchos personajes, todos viviendo una experiencia ahí como medio en paralelo y solita la serie se va volviendo, digo, solita, con el director empujándola hacia esa dirección, se va volviendo un análisis como muy cínico del privilegio y de la clase alta americana y todo, ¿no? Y que también seguramente puedes reflejarlo en muchísimos otros círculos. Ok, muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Quién tiene una pregunta? ¿Daniel? Sí, bueno, justamente por esto que ya mencionó, como que habla de algo más grande, y yo cuando la vi sí o sea, noté muchas cosas simbólicas con respecto a la religión, y como ya dijo que no investigó, sino más bien fue como a partir de la experiencia. Sin embargo, quiero saber si hay algo como que nos desglosa un poco el simbolismo. Creo que para mí fue algo religioso, no tanto de los libros, sino de las tradiciones. Entonces, ¿Cómo cuál? ¿Podrías dar un ejemplo y partimos de ese? sí, específicamente cuando fue lo del AVE y cuando de repente los maestros les dicen que hay día libre y se ponen los niños a jugar ahí y que después van a molestar a los homosexuales, según esto. Entonces, justamente en esa secuencia, todo ese tramo, yo ahí noté algo con respecto a tradición religiosa, pero... Sí, bueno, en el segundo caso no lo había pensado para nada. Más bien era como yo pensaba que la escena era, les dan el día libre y les piden que estén tranquilos y que se cuiden y que reflexionen y todo. Y realmente lo primero que hacen es empezar a agredirse y a molestarse y todo, ¿no? Y a sacar todo lo que piensan, ¿no? Y sí, podría ser como lo mismo en la iglesia de, bueno, váyanse el domingo, váyanse a sus casas a vivir en paz, y realmente lo que ocurre en la semana es todo lo contrario, ¿no? Hasta el siguiente domingo. Perdón, la del pájaro, más allá de un simbolismo, era como más bien era una parte de sentido del humor. O sea, ellos hablan de un pájaro totalmente real, además asesino, violador, y además quería hacer una referencia más bien como sarcástica a la visión de los sacerdotes, ¿no? Estos grupos de hombres aislados que no necesitan a las mujeres en teoría para seguir formando su círculo, que seducen a los jóvenes con alimento y se reproducen entre ellos sin la necesidad de las hembras. Era más como de sentido del humor, más que pensando en un simbolismo, ¿no? Lo que sí era más simbólico era el hecho de que están viendo un pájaro que nadie ve, ¿no? Y que todos están de acuerdo en que ahí está, y nadie quiere decir como, no, pues es que no vemos nada. Era más, por eso nunca se enseña el pájaro, porque es más como mostrar que pues, al final todos quieren pertenecer al rebaño, y si unos dicen que ahí está, pues todos decimos que ahí está, ¿no? Y ya. Muchas gracias. No, ¿de qué? Me quedan lamentablemente tiempo para un par de preguntas más. Con gusto podemos hacer otra sesión más adelante, pero pues esta vez tuvo que ser cortita. Joaquín, ¿cómo has sentido la recepción de la película en México? O sea, ayer justo platicábamos de que, por ejemplo, para Monterrey es una película difícil porque, pues, aquí está muy como arraigado ese tipo de divisiones y ese tipo de culturas, ¿no? Entonces, ¿cómo has sentido la recepción del público? Muy mezclada. Yo no sé de dónde viene la gente que escribe en Twitter o en Letterboxd, o no sé de dónde viene, ¿no? Y no sé, y sí está interesante saber de dónde vienen. Hay gente que odia la película. Primero hay gente que no le entiende, ¿no? Y todavía no entiendo, mira, cuando uno hace una película,
de verdad toma muchos años como en entender realmente cómo la ve la gente, ¿no? Hasta ahora me voy empezando a entender que la gente realmente, hay un público que se confunde mucho al inicio de la película y que no entiende para dónde va y que no entiende quiénes son los personajes y se pierden. Y desde ahí odian la película, la odian porque no la entienden, porque no entran dentro de la convención estética ni de actuaciones ni nada, ¿no? Hay gente, entonces en ese caso, pues creo que ya lo estoy aprendiendo. No entiendo a la gente que realmente que la odia con todo su ser, no sé de dónde viene, ¿no? O sea, todavía no sé si viene desde un rechazo automático a ese tipo de niños, a ese tipo de círculos sociales, cosa que se me hace interesante porque pues habla de lo mismo que habla la película, ¿no? Hay gente que dice que soy, que es cine whitexican, para whitexicans y no sé qué. También se me hace interesante. Justo ayer leí la noticia de que un niño otomí en un pueblo lo quemaron en una telesecundaria lo quemaron con alcohol sus compañeros. ¿Por qué es otomí? ¿Por qué no hablaba bien español? Entonces también me hace reflexionar mucho sobre la visión que hay sobre la violencia que se maneja en la película y la que existe realmente en todos los estratos sociales, ¿no? Entonces está ese grupo, uno los que me desacreditan a mí o a la película automáticamente. Hay un grupo que no le entiende o no conecta y ese es el que estoy intentando entender como más allá de un rechazo automático. Y hay pues obviamente quien ama la película y que la ve como de culto y que están agradecidos de que alguien haga una película así. Pero es una película mixta. Y ¿sabes qué? Me da gusto porque Maquinaria era una película como más suave, más como de que a quien no le guste, pues mejor que se calle porque a mucha gente le gusta y como que era más, como que es curioso, la gente piensa que tú tienes la personalidad de tus películas, ¿no? Entonces todo el mundo dijo como, ay, qué buena onda, Joaquín es súper buena onda, es bien chistoso, no sé qué, y ahora ven esta y tal vez algunas personas ya no me quieren hablar, ¿sabes? Y se me hace interesante salirme de esa posición en la que estaba después de hacer Maquinaria y ponerme en una posición donde tal vez no soy un autor que le caiga bien a todo el mundo. Y eso creo que prefiero no caerle bien a todo el mundo. Y así, pues yo tener mucho más libertad porque si le caes muy bien a todo el mundo durante muchos años, pues luego te va a dar miedo ya no caerles bien. Entonces prefiero ya de una vez no caerle bien a todos y quitarme esa etiqueta que sentí que tenía y ahora pues quién sabe cuál vaya a tener, pero estoy muy contento. Sí. Súper, interesante, gracias. Luis. No, ¿de qué? Sí, buenos días. Pues nada, solamente te quería preguntar acerca de tus referencias, o sea, qué autores te gustan en general y en particular de esta película, pues como qué te inspiró, qué otros autores, y también saber pues, qué tienes planeado, si ya tienes como una nueva película en puerta o cuál es tu plan a futuro. Sí. Dame un segundo. ¿Dónde está? Justo lo acabo de ver. Referencias, a ver, referencia. Espérame un segundito porque justo acabo de ver, estaba viendo los materiales y justo vi las referencias, caray. Referencias. Denme un segundo, no me pierdan la paciencia, por favor. No lo encuentro. Bueno, se los voy a mandar, ¿va? Porque está padre, porque son como estilos de diferentes películas y por qué me gustaban. Pero realmente la referencia más grande era la película del Señor de las Moscas de Peter Brook, por su realización, o sea, por cómo hizo la película. La película es buena y el libro obviamente es fantástico y tiene que ver mucho con la película, pero la realización de Brook es la inspiración más grande de la película porque él se llevó unos niños, trabajó con improvisación en una isla, se alejó del guión para poder crear como cosas reales y la película es hermosa. Busquen en la versión de Criterion Collection, donde viene el documental de cómo se hizo. Y cuando yo lo vi dije, no, pues así la quiero hacer. Y pues después de eso, pues muchas referencias como a nivel como
visual de películas, no sé, como de los 70s, y Altman era una referencia de cómo filmar, los zooms, todo eso. Entonces, pues por ahí va. Y ahorita pues estoy trabajando estoy escribiendo una película nueva que no es coral, que es sobre un par de personajes que están atrapados en un bosque y que tienen que ver más con mis experiencias ya a partir de la pandemia, porque yo me fui a vivir al bosque y que tiene un tema como social, porque las personas que son inmigrantes y están como están en su camino perpetuo a intentar llegar a Estados Unidos. Y habla sobre la tala de árboles y habla sobre la destrucción de la naturaleza y pues estoy buscando eso. Y en paralelo, Lucy está escribiendo una historia que imaginamos juntos que tiene que ver con un grupo colectivo y que tiene que ver con los famosos Tuluminatis, que es como este círculo neoespiritual, realmente supercapitalista y en eso estamos y pues no sé qué vaya a salir primero. Oigan, me tengo que ir lamentablemente, pero les prometo que les voy a mandar ese mood board. Daniel, si tienes otra pregunta o podemos hacer otra sesión más adelante, me da pena, pero solo tenía el tiempo muy apretado hoy. No te preocupes, Joaquín, muchas gracias. Pero te tomamos la palabra y te invitamos pronto otra vez. Sí, claro que sí. ¿Hasta qué hora es su clase hoy? Hoy ya, los chicos ya están de vacaciones. Okay. Ya terminamos la universidad hace un par de semanas. Ok. Sí. Chicos, pues les dejo aquí mi correo. Aquí. Y mi teléfono. Si tienen una duda, pues ya échenla por WhatsApp y ahí yo se las contesto cuando tenga tiempo. Y con gusto nos podemos ver y podemos vernos más adelante. Y también aquí está Lucy. Hola, felicidades. Felicidades. Sí. Y entonces, si un día nos quieren invitar a Monterrey, por favor, o a Lucy a un curso de guionismo, tan increíble. Les mando un abrazo y gracias a todos. Y ni modo, habrá oportunidad de hablar más, espero. Claro que sí, gracias. Paola se disculpa, se le fue la luz en su casa y se tuvo que desconectar. No te preocupes. Sale. Vale. Bye. Gracias. Adiós. Cuídense. Bye. Yes.